guerrero. Y a los 18 años lo enviaba al campo de batalla. Una de las historias más divulgadas es la de una madre espartana enviando a su hijo a la guerra. Y mientras le entregaba el escudo, le decía en griego, «Tatans et epitatans», con este escudo sobre este escudo, lo cual quería decir que volviera victorioso con su escudo o que lo trajeran muerto sobre él. En resumen, ganabas la batalla o morías. Las madres espartanas creían en el amor con severidad. En el culto al guerrero espartano, la mujer también era conocida por su fuerza física. A veces, los hombres espartanos intentaban tomar a las mujeres por la fuerza. Pero si a la mujer no le gustaba y tenía suficiente fuerza para defenderse, el hombre fracasaría. Si el hombre espartano era un guerrero valioso y atractivo como Leónidas, tendría éxito buscando esposa. Pero la vida familiar para un guerrero espartano distaba mucho de lo tradicional, ya que casi siempre estaba en el campo de batalla. Los espartanos fueron los primeros en dominar el arte de la guerra en todas las ciudades-estado griegas. Cada verano tenían guerra. Ciudadanos de las ciudades-estado iban a cualquier desfiladero cercano y se golpeaban hasta quedar exhaustos. Tenían sus espadas, ponían sus lanzas y escudos sobre la chimenea y cuando llegaba el verano salían y se molían a golpes. Al parecer, todos los conflictos regionales en los que Leónidas peleaba servían de preparación para la batalla más importante que se vislumbraba en su horizonte. Contra los persas, en las Termópilas. Antes de Cristo. Un año antes de la batalla de las Termópilas, un espía griego descubre que el rey persa, Jerjes, está movilizando a su ejército. Una fuerza que muchos creen se componía de 300.000 soldados. Cualquier griego que viera esto, quizás pensaría que el mundo entero venía a tragárselos. El número de soldados debió ser inmenso, ya que no eran cientos, sino miles de ellos. Y realmente debieron percibirlo como el fin del mundo. La intención de Jerjes era reducir a cenizas la ciudad-estado griega de Atenas. Cuando los atenienses descubrieron el plan de Jerjes y este armó su ejército, se dieron cuenta que necesitaban ayuda. Llamaron a sus aliados y amigos para que vinieran a defender Grecia. Ellos se hicieron los sordos, principalmente porque nadie podía concebir a Grecia como una nación en ese momento. Lo que hoy todos conocemos como Grecia, en aquella época eran un grupo de ciudades-estado que peleaban entre sí más de lo que se unían. A pesar de sus precarias relaciones, los atenienses acudieron a uno de sus mayores rivales regionales para pedir ayuda: los espartanos y su rey, Leónidas. Para ese entonces, Leónidas era un militar consagrado. Había pasado toda su niñez soportando el duro entrenamiento que los chicos espartanos recibían para ser guerreros despiadados. Era uno de los espartanos más excelsos, así que los atenienses vinieron a pedirle ayuda porque eran muy listos. Leónidas era un guerrero muy diestro, pero personalmente para Leónidas esa petición de los atenienses cambió drásticamente su destino. Antes de decidir si ayudaban a los atenienses, los espartanos consultaron el oráculo. Los espartanos eran un pueblo muy religioso. Uno de los modos más comunes de interpretar la voluntad de los dioses era a través del oráculo, y ellos eran devotos del oráculo de Delfos. Desde la época del año 1400 a.C., el oráculo de Delfos era uno de los templos más sagrados de Grecia. Era un santuario erigido sobre un pequeño abismo. El oráculo saludaba a quienes buscaban información, al entrar en un estado parecido al trance. Algunos pensaban que los vapores de etileno que emanaban de la intersección de tres grandes y profundas fallas podían ser las causantes del comportamiento del oráculo. Sin embargo, los científicos han examinado el terreno debajo del templo y no han encontrado nada concluyente. Cuando uno de los sacerdotes le hacía una pregunta, ella balbuceaba algo, casi siempre incoherente. Y el sacerdote entonces escuchaba la respuesta y se la transmitía a la persona que preguntaba. Hombres de Esparta,
O dejáis que vuestra gloriosa ciudad sea tomada por los hijos de Persia, u os atenéis a que a cambio toda Esparta llore la pérdida de un rey descendiente del gran Heracles. Leónidas creía que era descendiente de Heracles y que los dioses lo habían escogido a él para salvar a Esparta. Por ello, les dijo a los ancianos de Esparta que ayudaría a los atenienses a combatir a los persas. En ese momento, Leónidas creyó que el oráculo estaba hablando de él y que su muerte y su sacrificio salvarían Esparta. La decisión de Leónidas alcanzó proporciones míticas. Aún así, pudo haber existido otra razón por la que Leónidas decidiera ir a ese combate. Si se debía al hecho de que Jerjes pretendía ocupar Grecia o no, en la mente de los espartanos esa era la verdadera amenaza. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Qué pasaría si los metieran en el mismo saco que a los atenienses? Si vas a combinar fuerzas contra los persas, lo mejor sería poner a los mejores soldados de Grecia al frente de la batalla. De todos modos, el Parlamento de Esparta no estaba convencido de permitir que Leónidas combatiera con un ejército tan pequeño. Una fuerza de 300 hombres. Aquel ejército estaba compuesto más o menos por 9,000 hombres, y yo estoy convencido de que cuando se eligieron a los 300, los otros sintieron que los habían excluido de un gran acontecimiento. Ellos habían nacido para eso, sabían que aquel hecho los haría pasar a la historia, tanto a ellos como a sus familias, sus hijos, sin mencionar que salvarían a Grecia. Leónidas escogió a los mejores guerreros, pero solo aquellos que ya habían tenido hijos para asegurarse de que su linaje sobreviviera. ¿Pensó Leónidas que aquella sería una misión suicida? Quizá sí, quizá no. Lo que tenía claro era que se trataba de una oportunidad para sostener una lucha militar enorme, una ocasión para obtener gloria personal y una motivación para los espartanos. El reto de Leónidas era descomunal. Lucharía contra la fuerza militar más potente del mundo, una maquinaria de guerra que había dominado al mundo durante un siglo, el poderoso Imperio Persa. En 549 a.C., 70 años antes de la batalla de las Termópilas, Ciro el Grande unificó todas las tribus en lo que hoy es conocido como el centro de Irán. Irrumpió desde las montañas con un ejército que contaba con una infantería ligera y pesada, además de caballería. Fue Ciro quien se dio cuenta de la importancia de la caballería. Al contratar tribus acostumbradas a andar a caballo, comenzó la tradición de la caballería en el ejército persa. Cuando un ejército persa entraba en el campo, estaba compuesto en un 80% por infantería y en un 20% por su caballería. Esta combinación hacía que los persas fueran imbatibles en las planicies abiertas de Asia. Mientras la infantería atacaba el frente de las líneas enemigas, la caballería se encargaba de los flancos hasta desintegrar al enemigo. Durante el curso de 20 años, Ciro conquistó 4 grandes reinos a través de Asia: Media, Licia, Lidia y finalmente, en 539 a.C., hizo caer Babilonia. Ciro se convirtió en el líder de un imperio que se extendía desde la India hasta Egipto. El imperio persa era el más grande y el más exitoso conocido en la larga historia del mundo de los imperios del Oriente Próximo. A decir verdad, eran los más poderosos de ese bloque. Ciro dividió su imperio en provincias llamadas sátrapas. Pero en vez de forzar a los pueblos conquistados a adoptar las creencias persas, Ciro les permitió tener un gobierno propio y practicar su religión. Si bien tenían que pagar impuestos al gobierno, en general siguieron llevando su mismo estilo de vida. No intentaron imponerles una sola religión ni ningún código civil específico. Ciro era considerado por muchos un libertador. Este tipo de comportamiento compasivo era casi desconocido en el mundo antiguo, y quizás fue lo que llevó ingenuamente a los espartanos a la batalla de las Termópilas. En el año 546 a.C., Ciro conquistó las colonias de Grecia en la provincia de Jonia, la Turquía de la época actual. Ateniéndose a su comportamiento habitual, permitió a los gobernadores locales permanecer en el poder.
Pero 50 años más tarde, en el 499 a.C., los colonizadores griegos se sublevaron. Los persas trataban de hacer lo correcto al apoyar al gobierno establecido y acabar con la alienación de la población. Eso terminó con una sublevación en Jonia. El rey de Persia era Darío, el bisnieto de Ciro. Al comienzo, Darío dejó que los gobernantes se hicieran cargo del levantamiento. Pero los rebeldes pronto empezaron a recibir ayuda del extranjero. Cuando la revuelta contra los persas se apoderó de Jonia, llamaron a su madre patria Atenas para pedir ayuda. Pero los atenienses cometieron el que fue su error estratégico más grave de este siglo. Enviaron tropas para ayudar a los rebeldes jónicos. Con la ayuda de los atenienses, los rebeldes quemaron Sardes, la capital jónica. Heródoto escribió sobre aquella rebelión. Casi de inmediato el fuego empezó a consumir casa por casa hasta que la torre completa estaba en llamas. Así que Sardes quedó hecha cenizas. Entre sus ruinas estaba el templo de la diosa nativa Cibeles. Después de que los persas lo vieron en ruinas, lo tomaron como pretexto para quemar templos por toda Grecia. La sublevación jónica fue un evento importante en la historia de Grecia y las relaciones con los persas. Fue el inicio de los acontecimientos de los próximos 80 años. Condujo a Atenas y a Persia a un conflicto abierto, algo que nunca había sucedido. Atenas había despertado a un gigante dormido. El rey Darío quería venganza. Esto lo dejó en alerta. Durante cada comida, hacía que un esclavo le dijera siempre antes de probar el primer bocado: Majestad, recuerda Atenas. Así que Darío juró que se vengaría de los atenienses. La sangre estaba por regarse en los suelos de Grecia.